Hola, ¿qué tal? Excelente día. Les saluda su amigo Carlos Calzado. Esta es mi colaboración para 8 por Radio. La columna tiene el mismo nombre y bueno, en esta ocasión le he titulado El papel de México en la nueva multipolaridad mundial. Antes que otra cosa, pues desearles lo mejor para este año 2026, un año muy interesante en todos los términos. Y bueno, comenzamos. El tema del ataque a diversas ciudades venezolanas y el ulterior objetivo central, además, que fue la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, es un evidente acto desesperado que pretende no perder el control imperial sobre América Latina. Y evidentemente cuando hablamos de control imperial, hablamos del control norteamericano. En este momento, a las 13:30 horas de este domingo 4 de enero del 2026, la anterior afirmación es ya un lugar común. Es decir, ya hay muchos análisis respecto de la intención de Estados Unidos y el fracaso que esto presupone. Análisis geopolíticos y geoeconómicos nos hablan de los BRICS, de los yuanes, de billones de dólares, etc. En este punto, quiero destacar la tesis central y aportar un par de elementos probatorios de una afirmación que he mantenido pues mucho tiempo atrás, lo he venido advirtiendo, y esto es que vivimos la caída, el colapso del imperio norteamericano. Eso es lo que estamos viviendo. ¿En qué sentido lo podemos probar? Bueno, pues hay varios, ¿no? Después de esta incursión armada a Venezuela, vienen muchas contradicciones. Lo que todo el mundo esperaba era que llegara María Machado, ¿no? Impulsada por el gobierno norteamericano para hacerse cargo del gobierno de Venezuela, y esto no ocurrió. De hecho, hubo una afirmación del presidente Donald Trump en el sentido de que, bueno, pues es una buena mujer, pero no tiene, y esto es muy importante, pues es un análisis político serio, pues no tiene el arrastre, no tiene el apoyo y por supuesto tiene mucho más rechazo que aprobaciones en su propio país. Y esto para Estados Unidos pues sería una derrota que de por sí lo es, pero sería muy anticipada el hecho de llevar a María Machado al gobierno de Venezuela. En un principio hubo afirmaciones en el sentido de que gobernaría Estados Unidos directamente el destino de Venezuela. Y por otro lado, el presidente Trump, trastabillando terriblemente, habla de que tendrían que generar las condiciones para pues poder después convocar a elecciones democráticas en Venezuela. Esto pues es, si me permiten la palabra, pues bastante estúpido y bastante contradictorio. A lo que sí se adelantó el presidente Donald Trump fue afirmar que va a pasar con el petróleo venezolano. Es decir, el objetivo pues es claro, es evidente. Se trata de controlar las mayores reservas petroleras del mundo. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de subsistir. El sistema económico y político norteamericano está en franco quiebre. ¿De qué se trataba? Desde luego, pues de no permitir que China terminara de firmar los acuerdos con Venezuela para trabajar en el asunto de la producción petrolera y la exportación de este hidrocarburo fundamental todavía para el mundo entero, más allá de los esfuerzos que se hagan por trabajar en energías alternativas. Es aún el día de hoy el petróleo, el petróleo y el gas, la base fundamental de la economía del mundo entero. Eso hay que entenderlo,
En alguna ocasión escribió una columna sobre lo ridículo y lo fatuo que resulta pensar en una conversión inmediata a las energías alternativas. Estas energías fueron detenidas, toda la investigación, todos los esfuerzos por pues llegar a lo que ahora es incipiente todavía, es decir, terminar con el uso de los motores de combustión interna y convertirlos a energía eléctrica, y esta energía eléctrica a la vez hacerla patente a través de la generación con fotoceldas solares o con energía eólica, con energía hídrica, etcétera, pues aún está en fase de perfeccionamiento, y esto debido a los intereses norteamericanos precisamente. Es importante señalar que estas posibilidades tecnológicas existen desde la década de los 70s. Vinieron estas primeras investigaciones muy serias sobre cómo avanzar hacia energías alternas. De hecho, si usted recuerda, las primeras investigaciones para disminuir el tamaño de las baterías terminó por hacer una investigación muy interesante sobre cómo disminuir los tamaños, no solamente de la forma en la que vamos a acumular energía, sino también en los materiales que se ocupan para disminuir el tamaño de microprocesadores, etcétera. El hecho de que yo esté platicando enfrente de un teléfono celular, pues tiene que ver con toda esta investigación. Entonces, si bien ya existía toda una tecnología sobre la que se estaba investigando, los intereses norteamericanos, que tienen muchísimo que ver con el petróleo y las máquinas de combustión interna, fueron frenando hasta llevarnos a este punto, un punto en donde el calentamiento global está generando una seria amenaza, y que desde luego pues el propio gobierno norteamericano pues se ha dedicado a desmentir, pero esto no por ignorancia, que bueno, si lo son bastante ignorantes, sobre todo Donald Trump, pero no solamente por ello, sino por la forma de mantener vigente a los intereses norteamericanos más importantes, y que estos tienen que ver, por supuesto, con el petróleo, Shell, Chevron, etc. Entonces, eso nos ha traído a esta circunstancia, y desde luego es un factor que ha estado detonando esta implosión. Una implosión que es, desde luego, aunque sistemática, pues es paulatina. Los cambios, y hay que revisar la historia, la caída de los imperios no son caídas de un día para otro, son caídas que son justamente así, sistemáticas, y pues se mantienen durante el tiempo hasta que terminan por caer. Unas circunstancias atenúan a otras, y estas provocan todas juntas pues la caída de estos imperios. Pero regresemos a este 2026 y al ataque que se da justamente el 3 de enero, que tiene muchas relaciones respecto de las fechas. Pero la más importante de todas es que Venezuela estaba por cerrar los acuerdos para convertirse al BRICS, es decir, a pertenecer a este grupo de los BRICS. BRICS, ¿qué quiere decir? Quiere decir Brasil, Rusia, se me va el otro nombre, pero bueno, tiene que ver con los nombres, la India, discúlpeme usted, y bueno, otros países. Eso quiere decir BRICS, es las iniciales de los países que conforman este grupo, y que plantean una economía radicalmente diferente y un mundo multipolar en términos económicos. Esto es hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde las condiciones, y esto es muy importante destacarlo, no se trata de la voluntad, no se trata de los deseos, esto es completamente idealista. Desde un punto de análisis de materialismo histórico, son las condiciones, y esto sigue prevaleciendo, por más que se le tacha a uno de radical, de comunista, eso está quedando ya completamente fuera de la discusión, y esto es algo que no se ha querido entender. Bueno, entonces, regresando a este análisis, ¿qué pasó con las contradicciones?
Bueno, pues que ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos está negociando ya con la vicepresidenta de Venezuela. Y esto pudiera parecer extraño, ¿no? Es decir, quitan al presidente y siguen negociando con la vicepresidenta. Entonces, tampoco hay un control norteamericano completo, tampoco hay un gobierno dirigido desde la Casa Blanca. Estas son mentiras y de lo único que hablan es de un fracaso radical respecto de la invasión o de la inclusión, la intrusión al territorio venezolano. Recuerde usted que fueron bombardeadas varias ciudades. Aquí sí hay que destacar un punto que es fundamental y que evidentemente al imperio pues no le interesa en lo absoluto. Y esto es pues la cantidad de muertos y heridos que esto ha generado. ¿Le suena conocido? Pues desde luego que sí. Esta es la misma estrategia que ha venido aplicando Israel con los países vecinos para poderlos invadir y quedarse no solamente con sus recursos naturales, sino con su territorio. Es decir, esta guerra imperialista promovida desde luego por la Casa Blanca, pero también por Israel, y este es un punto que no podemos dejar de analizar, pero que lo vamos a posponer un poco. Este objetivo tiene que ver con el odio a todo aquel habitante de la tierra que no tiene las características de la gente que ellos defienden. Específicamente en Estados Unidos, lo he dicho también al hartazgo y también se me toma como radical, pero es completamente cierto. Aquí se trata de los intereses de los WASP. ¿Qué quiere decir WASP? Es un término, desde luego, oficial, ¿no? Que se reconoce. WASP quiere decir quiere decir White American, sajón y protestante. Eso quiere decir WASP. Esos son los intereses que se defienden. Esta es gente que aún cree en estas diferencias raciales y que llevan el viejo tema de la raza aria a un punto más específico, que son estos WASP. ¿Y qué son los WASP? Pues son norteamericanos, ¿no? A final de cuentas son norteamericanos. Entonces se cae todo este alegato de que si este país fue construido por migrantes o no, eso queda completamente aparte. El interés es completamente económico y desde luego xenófobo. Estar generando estrategias dentro de América Latina es un cuento que ya lleva demasiado tiempo desarrollándose. Yo quiero citar solamente como ejemplo, ¿no?, el hecho de que en la década de los 60s y los 70s, misioneros protestantes, es decir, religiosos de Estados Unidos, llegaron a México en esas fechas con el firme objetivo, que además pues lo hicieron, de penetrar a las comunidades indígenas mexicanas para ligar las trompas de falopio de las mujeres indígenas. ¿De qué se trataba? Deja de reproducirte porque te odio. Eso es algo que la ultraderecha en México no entiende. El odio es a los mexicanos en general. Tengas o no tengas dinero, seas un sobresaliente político o no, les sirvas a sus intereses, porque desde luego te van a apoyar en tanto les sirvas a sus intereses. El tema del narcotráfico es el tema más estúpido del que podamos estar hablando en este momento, porque pues el mayor narcotraficante es el gobierno de los Estados Unidos. El mayor regenteador de narcotraficantes es la DEA, ¿no? Y si esto le parece absurdo o le parece increíble a alguna persona, pues es porque le falta información. Estados Unidos, si bien ya no recibe tanta droga de Colombia, porque Colombia, con la administración del presidente Petro, pues lo que está haciendo es atacar precisamente a los narcotraficantes. México lo que está haciendo es atacar a los narcotraficantes, y hay un freno del narcotráfico muy importante, calculado en miles de millones de dosis que ya no llegan ni discúlpeme usted, ni desde Colombia ni desde México. Y desde luego Venezuela
nunca fue un país productor y traficante de drogas. ¿Quiénes están surtiendo de drogas en este momento Estados Unidos? Pues los países de Latinoamérica que siguen los dictados del imperio, es decir, Ecuador, por supuesto, bueno, sobre todo Ecuador y algunos otros países del cono norte, discúlpeme usted, del lado norte del cono sur del continente americano, ¿no? Se me está yendo el nombre del otro, donde están las ruinas de Machu Picchu, Perú. Es otro de los grandes exportadores de drogas en Estados Unidos. ¿Cuál es el tema con las drogas? Al gobierno norteamericano tampoco le interesa rescatar a sus jóvenes y a la gente de clase media del consumo brutal de sustancias tan peligrosas como el fentanilo. Por el contrario, desde la década de los 60, Estados Unidos ha estado promoviendo de manera mentirosa el consumo de drogas entre su población. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque es mucho más fácil controlar a personas que no tienen una opinión propia, que no protestan, que no hacen absolutamente nada por mejorar sus condiciones. ¿Por qué? Pues porque están atados a un flagelo terrible para la humanidad, que es la adicción a las drogas. Y por ello es que pues han venido mejorando estas drogas. A pesar de lo que se ha llamado el combate a las drogas, pues lo cierto es que se han buscado mejores fórmulas para mantener a la gente cada vez más atada a estas y que por supuesto su ulterior muerte sea por un lado efectiva y por otro lado mucho más rápida de lo que así parece. El principal narcotraficante en este planeta, por supuesto, se llama Donald Trump. Y de ahí siguen otras familias muy importantes que están metidas directamente en el tema del narcotráfico, desde luego los Bush, ¿no? Desde luego los Reagan y algunas otras familias que son abiertas promotoras de la adicción. Hay que recordar que en Estados Unidos no solamente esta adicción se ha dado por el tráfico ilegal de sustancias, sino además por las drogas que prescriben sus médicos. Y esto es un tema de lesa humanidad que es importante analizar. Pero nos estamos metiendo en temas diferentes. Solamente hago estos pequeños razonamientos para fundamentar el punto del que estoy hablando. Entonces, no se trata de tráfico de drogas, no se trata de democracia, porque además, pues la democracia es pues el imperio de las decisiones del pueblo. Ese es en términos generales el significado de la palabra democracia. Y a final de cuentas, Nicolás Maduro, y usted podrá tener la opinión que guste de Nicolás Maduro, pero pues ser apoyado por la mayor parte del pueblo venezolano. Entonces no se trata de nada de eso, se trata del control del petróleo. Pero en ese momento ha quedado en contradicciones, ha quedado en indefiniciones y desde luego el poder armado pues lo tiene el gobierno norteamericano, pero este imperio que se está viniendo abajo pues no puede actuar de manera tan laxa como lo podía hacer todavía hace pues no sé, unos 20 o 30 años, ¿no? A principios de siglo, cuando el poderío era absoluto, porque en este momento tiene a dos contrapesos muy importantes. Uno es China y el otro es Rusia, desde luego. Con la capacidad armada que tiene Estados Unidos, o tal vez superada. Lo que no se ha hablado tampoco mucho es respecto de las armas hipersónicas que tiene, por ejemplo, China, o las que tiene Rusia, que también son muy poderosas y muy mortales. Este es un asunto que mantiene a la Casa Blanca en la indefinición, en los ataques tibios, porque lo que pasó el día de ayer, y usted me va a disculpar, pero fue un ataque bastante tibio, bastante, bueno, se me ocurre una palabra, pero no la digo en este momento porque pues también es horario para niños, ¿verdad? Entonces, pero bastante cuestionable, pero cuestionable en todos los sentidos, no solamente por el fracaso que ello representa, sino por la inversión que esto requirió. ¿A quién benefició? ¿Quiénes están ya disfrutando de estas declaraciones? Pues desde luego los grandes productores de petróleo y de combustibles. Estos son los que están festejando.
pero esto pues no se ha definido del todo. Ahora bien, vamos a entrar a la parte más importante de este análisis, porque insisto, tal vez muchas de las cosas de las que yo haya hablado, pues ya son lugares comunes, porque ya está en las mesas de café y en los conversatorios y en las redes sociales de todo el mundo, ¿no? Este análisis respecto de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? La multipolaridad en términos políticos y económicos, ¿no? De economía política. ¿Se acuerdan que habíamos platicado también en otra columna de la importancia del análisis de la economía política? Bueno, pues ahora lo reafirmamos. Esto es fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el papel que desempeña México en este esquema completamente nuevo? Este esquema que comenzó ayer, ¿sí? Que es tanto la caída del imperio como la entrada del mundo entero a un sistema de política económica multipolar. Muy bien, en principio está esta amenaza que sí es real, ¿no? Una amenaza que lanza el presidente Donald Trump en el sentido de, bueno, México es un narcoestado, lo cual es demasiado estúpido, y desde aquí le mandamos un recordatorio de 10 de mayo a este infeliz por tanta estupidez que dice, porque si hay algo en México que está funcionando es el combate precisamente al narcotráfico, y nos está costando todavía muchas vidas, pero ahora está dando resultados, a diferencia del pasado, que tampoco lo vamos a retomar en este momento, porque ya también son lugares comunes y discusiones bastante absurdas con gente que todavía se aferra a que puedan regresar estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo, no hay argumentos y sin embargo pues se los buscan de donde sea para poder amenazar. Recuerde usted que esta política del golpe blando tiene que ver desde luego con los fake news, con armar historias falsas, con señalar cosas que no existen, con acrecentar, ¿no? esta diferencia entre unos y otros dentro de un país, pero también tiene que ver con la amenaza, abiertamente la amenaza, ¿no? Entonces, si tú no sigues los mandatos del imperio, pues bueno, te vamos a invadir, te vamos a bombardear, te vamos a hacer 20,000 cosas. Aquí, y vuelvo al análisis de materialismo histórico, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta son las condiciones reales que se están viviendo en este momento. ¿Qué tan conveniente le sería al Donald Trump, ¿no? o a la Casa Blanca incursionar en México? Pues le sería, si en Venezuela ha sido un fracaso terrible, bueno, pues en el país vecino sería pegarse un balazo, no en el pie, en la cabeza. Vamos a destacar los puntos de por qué afirmamos esto de darse un balazo en la cabeza. Punto número 1, por supuesto, la importancia que tiene México como socio comercial de Estados Unidos. Dependen completamente de la economía mexicana. Ese es el punto número 1. Y vamos, para respaldarlo, pues solamente hay que revisar las cifras respecto de cuál es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Es México, de todo el mundo. Eso por un lado. Por el otro, pues desde luego dependen de todos los productos que salen de este país. Y pues ellos quisieran tener control sobre los energéticos, pero pues no lo tienen. Eso es por un lado. Pero por el otro también está el hecho de que ninguno de los países del BRICS permitiría una invasión a México, porque esto ya estaría golpeando por completo este naciente orden mundial en términos de geopolítica y desde luego de economía política, ¿no? O de política económica, como lo quiera ver. Entonces, habrían muchos intereses que defenderían la postura de México, que por supuesto ha sido completamente soberana y que, y aquí me van a perdonar, pero tengo que hacer la afirmación porque hay bases para hacerlo. Con ningún otro régimen, tal vez con el de Andrés Manuel sí, pero con ningún otro régimen, México podría tener una postura como la que tiene en este momento, que es bastante halagüeña y que es
poder tomar sus propias decisiones. Pero insisto, esto tiene que ver con las condiciones generales y con las condiciones de geopolítica, por supuesto, pero hay que analizarlas. Hablar de geopolítica no es solamente hacer mención de todos los factores que influyen en esta geopolítica. Es importante considerar que todas las condiciones que se generan tienen que ver con acuerdos económicos, tienen que ver con mercados y sobre todo tiene que ver con potenciales. Y este factor es fundamental. El potencial de México en este momento es inmejorable y es superior a muchos lugares del mundo. Primero de América Latina, desde luego, ¿no? Porque el golpe más rudo para Venezuela es este bloqueo económico que le provocó el gobierno norteamericano, igual que con Cuba, y que Venezuela ha venido remando a contracorriente, pero que desde luego a partir de que se integre a los BRICS, pues desde luego la historia va a cambiar radicalmente, porque se va a convertir en un país muy poderoso. Y hay que decirlo, muy poderoso, y esto debido no solamente a que tiene las reservas más importantes de petróleo en el mundo entero, esto es mucho decir, pero también tiene reservas impresionantes de oro, de litio y de algunos otros metales. Es el país, y hay que decirlo, en este momento es el país con la mayor cantidad de recursos naturales listos para ser explotados, aprovechados, que desde luego aquí tiene que entrar un criterio fundamental, que es la explotación, la explotación inteligente, ¿no? La explotación que permita no dañar a sus propios recursos naturales. Ese es el caso de Venezuela. Pero hay otros casos, ¿no? El caso de Brasil, que también es muy importante. Brasil, que se integra inteligentemente a estos BRICS y que está encabezando estrategias económicas impresionantes, ¿no? La India, desde luego, que está también integrada a los BRICS, que ha cambiado radicalmente la historia de su país. Hay dos cuestiones fundamentales que hay que entender en cuestión de materialismo histórico que resultan fundamentales para este análisis. A diferencia de las políticas aplicadas por el imperio norteamericano, en donde prevalece las necesidades del mercado por encima de las necesidades populares, de la gente que más tiene, etc. A diferencia de esto, el planteamiento de los BRICS es radicalmente diferente. Es hacer comercio respetando la autonomía de las naciones que integran estos bloques. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque se trata de primero rescatar a la parte más importante, y esto es algo que se pierde de vista y que, pues ahí sí hay que decir, pues la gente de la ultraderecha es bastante ignorante y bastante ciega, si me permite llamarlo de esta manera. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Qué hizo China para llegar a ser la potencia mundial que es en este momento? Primero, sacar a los miles de millones de habitantes que hay en China, primero de la ignorancia, a través de estarlos instruyendo, a través de llevar las escuelas a los últimos rincones del territorio de China. La educación es fundamental. Y punto número 2, desde luego, sacarlos de la pobreza extrema. Estos son aspectos que México está trabajando desde hace ya, por lo menos 7 años, ¿verdad? Entonces, sacamos a la gente de esta necesidad, hacemos esta parte de la educación, de llevar la educación a todas partes, que pues también, pues ahí están las pruebas, ¿no? No necesito recurrir a ellas, usted las conoce. Y por otro lado, y que también es muy importante, la autosuficiencia alimentaria. ¿Quién nos comenzó a hablar de esta autosuficiencia alimentaria? Pues Bolivia, en tiempos de Evo Morales, ¿verdad? O sea, Bolivia con Evo Morales y Bolivia después de Evo Morales, que ahora resulta que es un país de ultraderecha, pero que se va a recuperar, usted no se preocupe por ello. Entonces, la alimentación, la educación y sacar a los pobres de la marginación son tareas fundamentales en esta nueva realidad
geopolítica, geoeconómica, etcétera. Es decir, a toda caída de un imperio le viene un nuevo planteamiento de modo de producción. Esta es otra palabra que también, bueno, pues me la han criticado muchísimo. No, ¿cómo te atreves a hablar de modo de producción? Y es que a final de cuentas el capitalismo, bla, 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 bla. Lo cierto es que estamos viendo la caída de no solamente, o sea, el capitalismo como tal, sino esta última fase del capitalismo que se llama el neoliberalismo económico, que es un término de economía política que, bueno, pues la gente aferrada y además bastante inculta y que no ha leído, pues no entiende cuáles son las características de un modo de producción que tiene bases filosóficas, bases tecnológicas, bases de producción económicas, etcétera. Un modo de producción no es un simple enunciado, un modo de producción es todo un conglomerado, ¿verdad?, que tiene que ver con ciencias económicas, ciencias exactas y desde luego ciencias sociales, ¿no?, que se ha perdido mucho el enfoque de estas ciencias sociales. Por eso hablamos de economía política, precisamente por eso hablamos de economía política. Entonces, bueno, regresando al asunto de México, una invasión pues sería bastante impensable. La amenaza de Estados Unidos está fechada en el mes de junio del 2026 porque viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y pareciera que el presidente Trump está considerando que las cosas se van a quedar como están y que van a llegar a esta negociación y que van a obligar a México a arrodillarse, porque no hay otra palabra, ¿no? Arrodillarse. Pues nada más absurdo y alejado de la realidad que este asunto de que México se tenga que arrodillar. ¿Por qué? Porque las condiciones van a seguir, la historia sigue, la historia no es estática, la historia no es una ocurrencia y tampoco son decisiones unipersonales. Como habrá dicho en algún momento Friedrich Nietzsche, y refiriéndome a Donald Trump, pobre hombre no sabe que Dios ha muerto. Y esto no tiene nada que ver con religión, no se lo tome usted personal. Tiene que ver con una realidad que el hombre no tiene capacidad de ver, ¿no? Entonces, la historia continúa, las condiciones se siguen dando, el imperio sigue cayendo, que esto es muy importante, y las condiciones en las que va a llegar México a la renegociación van a ser radicalmente diferentes. Entonces, un poco para terminar, porque ya llevamos más de 30 minutos de videocharla, decirle, ¿cuál es el papel que juega México? Es un papel crucial, un papel crucial. Desde luego México no puede tampoco romper directamente con la Casa Blanca. Eso sería un suicidio también, eso sería ponerse la pistola, bueno, pues en el pecho a ver si en una de esas no mueres. Pero evidentemente la política que ha seguido la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha sido muy inteligente porque pues no rompe por completo, pero porque no puede romper. Claro, un presidente radical, ¿no? Un Chávez, algún otro, pues sí, incluso Petro, ¿no? Petro ha estado aprendiendo mucho de la política exterior mexicana, aunque no lo crea, ha aprendido muchísimo, ha aprendido a contenerse, ha aprendido a no ser radical, y esto es porque así lo exigen las condiciones, no porque se tenga que ser timorato, no porque se tenga que ser pusilánime, porque en ningún momento el gobierno de México ha sido pusilánime, por el contrario, ha señalado y se ha mantenido en su postura de colaboración, sí, cambio de datos, inteligencia, etcétera, sí, pero no intervención. Esa es una postura firme, esa es una postura que pudiera calificarse de radical. Es más, hay gente que la considera radical y sin embargo no lo es. Es una postura autónoma y es la postura que debiera tener un país que se precie de respetarse a sí mismo. Pero por otro lado, no rompe estas relaciones. Entonces, hay un estira y afloje impresionante que, bueno, pues desde luego la gente que no tiene capacidad de análisis, pues no se ha sentado a revisarlo, ¿no? Pero es importante revisarlo. Revisemos en este momento cómo están esos estira y aflojes, cómo están las declaraciones de este payasete que se llama Donald Trump, y que pues a final de cuentas no llevan absolutamente a nada. Son amenazas,
las cuales no se pueden cumplir porque las condiciones no están dadas para ello. Puede ser un absoluto ignorante, un absoluto, bobo, pero pues detrás de él hay gente que pues le funciona un poquito mejor el cerebro y que le dice, ya la regaste, porque además la ha regado muchísimas veces, haciendo declaraciones muy absurdas y que después tiene que salir a desmentirse él solo. Bien, el papel de México en esta nueva multipolaridad resulta fundamental, y lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues es bien importante, ¿no? Porque está justamente trabajando en los puntos fundamentales que además ya están probados, ¿no? Punto número 1, rescatar, fíjese usted, en términos de economía política, rescatar desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquellas empresas que le son al Estado fundamentales: las comunicaciones y transportes, la explotación de los hidrocarburos, de los energéticos, ¿no? La soberanía en estos términos. Es un trabajo muy fuerte el que está haciendo respecto de la soberanía alimentaria. Por cierto, deje usted de consumir productos transgénicos. Esto es parte de los dictados del imperio, y en verdad tiene repercusiones importantes para la salud, antes que otra cosa, pero también para esta autonomía alimentaria. Tiene fuertes implicaciones. ¿De qué se trata? Pues de que los campos sembrados con transgénicos invaden otros campos, y lo único que termina por haber en los lugares a donde se trabaja con transgénicos pues son solo transgénicos, y acabaría por supuesto con las variedades de maíz criollo, pero no solo ello, acabaría con la producción alimentaria en este país. Así de grave, entonces, bueno, es importante, y esta lucha es, aunque no se retome, aunque se hable poco de ello, pero hay una lucha fuertísima para terminar con los intereses de Monsanto y de Bayer, que no entren a México, que no entren con el glifosato, que por cierto, y decírselo, hasta las cervezas que se producen en México ya tienen glifosato, y aguas con eso. Es una de las de los venenos más terribles que se le ha ocurrido inventar a la humanidad. Si revisamos la historia de Monsanto, pues es para lo único que sirve, ¿no? El gas mostaza, el napalm, son creaciones de Monsanto. Y desde luego los transgénicos y el famoso glifosato, que en verdad es un tema que debiera ya de estar en las mesas de discusión y de análisis en este país. Pero bueno, sigamos. Se trabaja en la soberanía en general. Hay un fortalecimiento impresionante. Pudiéramos hablar del nuevo milagro mexicano, dado que en muy pocos años, solamente en México, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el Tata Lázaro, fue capaz de hacer mucho en tan solo un sexenio. Bueno, fue el caso de Andrés Manuel ahora, y lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en apenas un poco más de un año está generando las condiciones para el fortalecimiento de México como un país que pueda formar parte de este concierto de la nueva multipolaridad geopolítica, geoeconómica y de economía política en el mundo. Esto es fundamental, y esto es algo que desde luego pues no se ha dado el tiempo de analizar, y que de manera muy inteligente, esto hay que reconocérselo a la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco habla de ello. Ella actúa para que esto se haga una realidad. Entonces, hay que ser muy claros, sobre todo por, bueno, ya sabe usted, estos berrinches, chantajes, toda esta serie de estupideces que está generando la ultraderecha en México, afirmar que sí es un narcogobierno, generar todo este tipo de mentiras. Pero esto es porque, y hay que decirlo, el tal Alito, toda la gente del PAN, de toda la gente de Movimiento Ciudadano, toda esta gente de la ultraderecha, pues a mí me van a disculpar, pero es la gente más patética que pueda estar operando políticamente en este país. Y pues decirlo, ¿por qué? Porque están operando para beneficio de otros.
específicamente de Estados Unidos, pero también de Israel. Insisto, hay que hacer una columna que se refiera al papel que está jugando en este momento Israel, porque es el diablo, ¿no? En este momento en la historia de la humanidad. El gobierno de Israel, no el pueblo de Israel. Hay que quitarnos odios que no nos llevan a ninguna parte. El pueblo judío es un pueblo admirable en todos los sentidos, pero su gobierno es el gobierno más terrible, más ruin, más asesino, xenófobo, en fin, ese es el peor de los gobiernos que ha tenido. Yo creo que ni siquiera la figura de Adolf Hitler resulta tan terrible para la historia de la humanidad como lo es en este momento el estúpido presidente de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es peor que Adolf Hitler, y hay pruebas que lo demuestran. Solamente calcular la cantidad de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, durante lo que ellos llaman el Holocausto, y la cantidad de personas en el mundo entero que ha muerto a manos del ejército israelí y del Mossad. El Mossad es peor que el FBI, la CIA y la DEA juntos. Es más, yo me atrevería a decir que es el Mossad quien está moviendo los hilos en la Casa Blanca. Y ese es un análisis que tenemos que hacer después. Pero regresando al punto, México está generando las condiciones para ocupar un lugar preponderante en el nuevo concierto mundial. Un lugar preponderante. Eso es el papel que puede jugar México y que desde luego va a jugar, porque además no hay de otra. O trabajamos hacia allá o terminamos, bueno, pues peor que, no sé, peor que ninguno, peor que Haití. Y esto lo digo con mucha seriedad. No obstante la cantidad de recursos naturales, etc. Entonces, regresando un poco con esta gente de la ultraderecha, hay que tomarse muy en serio la posibilidad de cerrar toda ventana a cualquier afirmación, berrinche, en fin, todas estas estupideces, porque es lo único que saben hacer, estupideces, porque no estoy hablando de manera abruptamente grosera, no hay otro calificativo que se me ocurra. Sí, se me ocurren otros, pero son muy groseros. Pero un calificativo adecuado es estúpido, ¿no? No puede ser posible que gente como la señora esta Lili Telles, que es un asco de persona terrible, a mí me van a disculpar, no es un ataque por cuestiones de género, pero es una idiota, es una demente, es una tipa que ya tiene mal sus facultades mentales, que es capaz de pedir, o sea, igual que María Machado, ¿no? Pedir la invasión a un país, pedir la muerte masiva de mexicanos con tal de poderse quedar con un pedacito de pastel. Migajas, o sea, lo que no logran darse cuenta toda esa gente de la ultraderecha en México es que el papel que juegan en comparación con todos los intereses a los que están representando, pues un papel bien ínfimo, un papel de esbirro, un papel de bufón de la corte, ¿no? Pero pues hay un pasado terrible que traen a cuestas todos estos personajes. El tal Alito Moreno, ¿no? Los del PAN, o sea, qué asco siquiera mencionar sus nombres. Pero han sido tan delincuentes en este país que pues se agarran de donde puedan. El mismo, hablando de periodismo, ¿no? El mismo Carlos Loret de Mola, su papá, o sea, bueno, qué horror de gente y de familia. Madrazo Pintado, puta, o sea, de la gente más aberrante que tiene este país, son los que están pidiendo la intervención norteamericana. ¿Y todo para qué? Para que les respeten sus ganancias. El tío Richie, ¿no? Hijo de eso, ¿eh? El tío Richie, por supuesto, interesadísimo en que a México le vaya mal. ¿Y todo para qué? Pues para poder rescatar un poco de lo que están ya perdiendo. ¿Por qué? Porque se viene abajo todo lo que representaba el neoliberalismo económico. ¿Y qué es lo que representaba el neoliberalismo económico? Corrupción, narcotráfico, asesinatos. Eso representaba el neoliberalismo económico. De eso estamos tratando de sacudirnos y ellos pretenden que regresemos. Pero ¿sabe cuál es la parte más patética de todas? Y con esto cierro esta videocolumna. La parte más patética de todas, ¿sí?
es que ellos piensan que si nos invaden los norteamericanos, van a llegar por ellos y a decirles, bueno, muchas gracias, te voy a convertir en vizconde de la parte que se te ocurra de tu país, porque nos ayudaste. No hay nada más estúpido que pensar que eso sea posible. Y vuelvo a decir, los intereses norteamericanos detestan, odian, no soportan. ¿Y sabe por qué no nos soportan a los mexicanos? Porque nos tienen miedo. Porque nos tienen muchísimo miedo. Esa es la verdad. Y si no, revise usted la historia. O sea, ¿qué le puedo yo comentar? ¿Qué fue lo que hicieron con la figura de Dorotea Arango, por ejemplo? ¿Cómo fue que se apoderaron de la mitad del territorio nacional? Se lo robaron, y nos invadieron, desde luego. Pero las condiciones eran otras. Y las condiciones en ese momento son muy diferentes. Y nos temen muchísimo. Esa es la razón del odio. Es una fobia, a final de cuentas, ¿no? Porque una fobia es un miedo extremo. Eso es una fobia. Ellos son mexicanofóbicos. Pero no hablo de todo el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es un gran pueblo. En verdad, o sea, aunque parezca irónico o estúpido, el pueblo norteamericano es un gran pueblo que han venido formando su propia cultura y que nosotros hemos vivido esa cultura durante muchísimo tiempo. Pero rescatamos la nuestra, no la perdemos, a diferencia de otros, pues, ¿no? Pero el pueblo norteamericano es una historia diferente. Pero estos WASP, específicamente aquellos que tienen el control, el poder, ¿no? Las familias más multimillonarias de Estados Unidos son los que dictan al presidente Trump, porque si usted pensaba que era su Alteza Serenísima, pues no es una Alteza Serenísima. En realidad es un esbirro que está trabajando para los intereses económicos norteamericanos y de algunos otros países también, porque también tienen sus sectas, ¿no?, mundiales que forman estos. Entonces, este también es un esbirro, es un pobre payaso. Es igual que Milei, ¿no? Nada más que tiene más poder que Milei, pero son exactamente lo mismo. Chequese usted sus arranques estúpidos, ¿no? De un presidente de la República poniéndose a brincar como idiota, y a cantar canciones como enajenado. Pues cheque usted a Donald Trump diciendo estupideces, ¿no? Impostando la voz, haciendo gestos histriónicos, ¿no? Eso es un histriónico del tipo. Entonces, pero termino con la idea de que de repente soy un poco disperso, discúlpeme usted, pero quiero ir a un punto importante. Si toda esta gente cree, ¿no?, que van a llegar a decirles muchas gracias por tus servicios al imperio, mira, aquí está, te entrego esto y esto y esto, y bienvenido al club de los millonarios, etcétera, con eso sueñan, con eso se masturban. El tío Richie, Alito y toda esta gente, que no quiero ser más grosero, por favor, pero con eso sueñan. Pero ¿sabe qué va a pasar? A la hora que bombardeen, si es que lo llegan a hacer, yo lo dudo muchísimo, pero si lo llegaran a hacer, van a bombardear parejo. Van a hacerle daño y a atacar con drones y con marines norteamericanos a todos por parejo, incluido al tal Alito y la Lili Telles y Juan de las Pitas, parejitos, porque nos odian. Esa es la parte más terrible de todo esto. Entonces, bueno, recapitulando ya para terminar, México ocupa un papel preponderante en este cambio. Se viene abajo un imperio, pero no solamente se viene abajo un imperio, se viene abajo un modo de producción. Yo seguiré insistiendo en esto, insisto, tengo muchos críticos, ¿no? Incluso amigos que están dentro de la política y que me dicen que eso del modo de producción es un término anacrónico y que ya no se usa. Hay que revisar, señores, hay que ver cuál es la realidad de la economía, y decirlo de manera muy firme y muy seria. La economía es una ciencia, y a lo que nos llevaron los norteamericanos y toda esta corriente neoliberal es a considerar y a trabajar en la economía como una fórmula matemática. Esto es lo más estúpido del mundo.
Las fórmulas matemáticas funcionan en las máquinas. Las fórmulas matemáticas no funcionan en la vida real por una simple y sencilla razón, porque somos seres humanos. Y esta máquina es superior a cualquier computadora y a cualquier supercomputadora, pero tiene otros aspectos en los que trabaja. Y esto es que somos, al final, seres sociales, seres humanos que no trabajamos a partir de fórmulas matemáticas. Bueno, pues esta ha sido la colaboración. Le agradezco muchísimo su atención. Si está usted interesado en otras opiniones que he estado virtiendo, justamente en todo esto que he estado hablando, que ya lo había yo dicho con anterioridad, etcétera, puede visitar pues mis sitios. Yo me acabo de dar de baja de X porque no soporto el grado de estupidez al que han llegado, pero estamos en Facebook, desde luego, como Carlos Calzado. Pues ahí me busca, creo que aparecen otros 2 o 3 con el mismo nombre, pues ahí va a ver mi fotografía y ahí está todo el historial de todas las opiniones que he estado vertiendo. Generalmente ocupo esas redes sociales para eso, para vertir opiniones, muy poco de la vida personal. Ahí me puede checar, por supuesto, y bueno, pues si quiere tener contacto directamente conmigo, bueno, pues mi dirección de correo electrónico es Carl con K, Carl Schuss, es decir, KARLSHOES, carlschuss@gmail.com. Y bueno, desde luego este video lo vamos a estar compartiendo ahí en Facebook y lo estaremos compartiendo también a través del TikTok. Muchísimas gracias por su atención. En verdad, no hay que perder de vista, aunque no nos toque pues en la cuestión política, aunque no nos toque nada de esto, como ciudadanos debemos estar al pendiente. Y cierro con una frase que me parece fundamental. Solamente el pueblo tiene la capacidad de salvar al pueblo. Muchísimas gracias. Excelente día.